Ahora veamos lo que está explicado o dicho en Lucas 2, 1 al 6, para cerrar esto de si es suca o es establo. Vayamos a la historia. Lucas capítulo 2, los versículos 1 al 6. Está fácil de ver. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, lo cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó, acá dice en un pesebre, Sí. porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí. Gracias, hermano. Entonces, en razón de un edicto de Augusto César, la familia del Mesías tuvo que movilizarse desde Nazaret, Galilea, hasta Belén. Ello produjo una aglomeración, estamos viendo los antecedentes, una aglomeración de la gente, y por lo tanto no había lugar en el mesón, en razón de este edicto de empadronamiento. Ahora veamos Lucas 2, 8 al 12. ¿Qué es lo que nos dice? Lucas 2, 8 al 12. ¿Por qué tomaron establo y por qué no tomaron suca? Tiene una explicación. Lucas 2, 8 al 12, en la versión es tradicional. ¿Ese no fue el que leyó ahorita mi hermano? No, leo 2, 1 al 6. Ahora es 2, 8 al 12. 8 al 12. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esos pastores estaban encargados de cuidar a los corderitos que van a ser sacrificados. Entonces los envolvían y estaban colocados en un pesebre envueltos para que no sufran daño, tienen que ser perfectos. Ese era el trabajo. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, fuera voluntad para todos. Que lo que debería ser lo correcto es acostado dentro de una suca. Tanto en Lucas 2.7 como en Lucas 2.16 se emplea la palabra patné, que es P-A-T-N-E. Dicha palabra patné, que es griega, se le emplea para tienda o pesebre o establo. Entonces, cuando el griego dice tienda, yo nunca he vivido en una tienda, yo nunca he vivido en cabañas, es un choque. Tienda. ¿Quién me está hablando? Y se va por establo. Entonces, del griego se vuelca esa palabra establo y se deja suca. Porque el griego no entendía no tiene esta consideración. Porque tienda en hebreo es suca, singular, en plural sucot. Fíjense los antecedentes en Génesis 33, 17. Génesis 33, 17. Podemos leer. Sí, amén. Y Jacob fue a Sucot. Ajá. Y edificó allí casa para sí. Edificó casa. E hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Antecedente. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que
está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Esto no conocía el griego. Entonces Sucot, las enramadas, las cabañas, hizo cabañas para su ganado. En la versión Torres Amat, la versión católica, en Génesis 3:17 dice: Jacobo entre tanto llegó a Sucot, y habiendo edificado allí una casa y plantado las tiendas de campaña, llamó a aquel lugar Sucot, esto es pabellones. Entonces, ¿qué hace el griego? Yo voy a colocar las palabras de acuerdo a lo que conozco. Yo no conozco Sucot, yo no sé qué es enramadas, yo no tengo por qué complicarme, voy a poner establo. Porque esa fue la deformación que tenemos hasta el día de hoy. Tiende Suca y tienda o pabellones es Sucot. Josefo, por ejemplo, el historiador dijo, en relación a la fiesta que conmemora el 15 del mes, cuando comienza la estación de invierno, la ley nos ordenó instalar tabernáculos. Un historiador independiente habla de instalar tabernáculos en todas las casas. Seguimos. Juan 1:14. Juan 1, en el verso 14. Que es uno de los evangelios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahí está la expresión, la fuerza, tabernaculizar es habitó entre nosotros. Habla de un campamento y él en medio de nosotros, como cuando estuvo la gente, el pueblo de Israel en el desierto, en cabañas, tabernáculos, en sucas. Sí, justamente, entonces, él en ese desierto era puras sucas, y él vive en el campamento, en medio de Sucot, de sucas y de cabañas. No hay la figura de Israel viviendo en establos, sino que recoge esta, y entonces se proyecta cuando él llega en medio de nosotros, porque al igual, por efecto del edicto, que ya no había lugar en el mesón, la gente había hecho sucas, y él nace ahí en medio. En medio no era un establo, era otra suca más, que es lo que fue encontrar. ¿Sí? Sí, dice las escrituras que el desierto representa, digamos, el cuerpo del hombre, ¿no? Nosotros como hechos de tierra, de barro, ¿no? Y él justamente dice tabernaculizó en el vientre, inclusive de María, ¿no? De Miriam. Y, o sea, él está dándonos el enfoque de que él tabernaculizó en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, y lo que hace también ahora es tabernaculizar en nosotros, ¿no? Sí, como templo nosotros también. Amén, así es, mi hermano. Entonces, esa es la figura. En latín y griego es establo, urbano, pero establo en hebreo es marbek, es otra palabra. Y dicha palabra significa sí establo, pero también cabaña, suca. Al momento de hacer la traducción, emplearon la primera acepción, la que conocían, la del establo, y dejan la segunda. Pero establo es parné en griego, en hebreo es marbek, que también significa suca. Entonces tenemos traducciones que han sido volcadas en palabras conocidas, divorciadas de la historia. Cuando nosotros hacemos un análisis bíblico, y no es porque queramos simplemente, sino porque nos es necesario, vamos a las raíces, a la cultura y a la historia, lo hacemos para extraer el significado de lo que se nos está hablando. Eso es todo. Claro, y yo puedo entender, digamos, la conexión cuando él dice que él va a prepararle un lugar santo, ¿no? O sea, él va a preparar un templo. O sea, Literal y espiritual. claro, ahora Israel como nación, como pueblo, él se prepara un lugar santo para tabernaculizar en medio de su nación, de su pueblo, ¿no? Y también de manera individual, digamos, en cada uno de nosotros, como parte de esa nación de Israel, ¿no? Así es. Amén. Porque por ahí hay incluso prédicas, ¿no? Claro, fíjense, nació el Salvador en medio de
y de las ratas. Claro, Cuidado, eso es una, cuidado. eso es una blasfemia. ¿Qué te imaginas tú, no? Que el padre así va a proceder. Hay que tener cuidado, ¿no? Antes de hablar de esa manera. Entonces, vayamos a ver Amós 6.4. Amós 6.4. ¿Qué es lo que nos dice? Y acá esto a nosotros también tenemos que considerar lo que es, por ejemplo, la palabra Marbek como establo. Amós 6.4. La diferencia, ¿no? Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. O sacados del establo también. Hay otra versión. Por ejemplo, quiero leer Malaquías 4.2 en la Biblia lenguaje actual. Para ustedes que me respetan, que es esa expresión, para ustedes que me respetan, la justicia brillará como el sol y les traeré mi salvación, protección. Es decir, la gente que respeta al Padre les va donde se encuentren, perseguido, les va a traer salvación, provisión. Entonces ustedes saltarán de alegría como saltan los terneros cuando salen del establo. Ahí sí es establo, está aplicado a animales, no al Hijo de Dios, sino a animales. Ahí sí es Marbek, ahí es curva correcta. Ahí es para establo. Pané es establo, pesebre, griego. Pero en el hebreo Marbek habla de caballos y suca. Entonces, esta es la deformación que ha ocurrido. Y por 7 días se hacían sucots. El número 7 relacionado con sucas, sucot, no con establos. Los ángeles dijeron que lo encontrarían acostado en una suca. Entendían los pastores lo que eso significaba, del que iba a vivir en medio de nosotros, en un azúcar. En esta versión dice también abrevaderos. Claro, porque cuando los corderos que iban a ser sacrificados eran colocados en un recipiente como de piedra, un abrevadero, para que no se lastimara el animalito, porque era perfecto escogido, y lo envolvían. Cuando le dicen a los pastores,